La verdad, no quería salir, pero hoy ¿saben qué? Vamos a hablar afuera. Hola parceros y parceras, nuevamente bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, yo soy Pidgey y me encuentran en Instagram por aquí como @CesarPidgey, en donde les voy a estar publicando historias, reels y fotografías de toda mi estancia por aquí en la provincia de Quebec. Por si no me siguen, los invito a que vayan y me sigan. Hoy me encuentro por aquí en medio de una carretera desolada a menos 16 grados centígrados. Muchísimas gracias a todos los que me apoyan en este proyecto. Gracias a ustedes puedo continuar haciéndoles este tipo de videos, así me esté congelando por aquí afuera. Y hoy nos vamos a dirigir hacia un pueblo que tiene 386 habitantes para ver lo que es la realidad de vivir en un pueblo. Si Saint-Justin era pequeño con 1800 habitantes, hay un pueblo que está cerca y que es muchísimo más pequeño. Entonces vamos a ver qué nos encontramos ahí, y en medio del camino les voy a ir hablando sobre lo que significa y el por qué la gente decide quedarse o no en un pueblo. Sobre todo hablar de las dificultades que podemos encontrar acá, si es viable, no es viable, mi perspectiva de todo esto. Y pues nada, vamos a ver entonces qué nos encontramos en el camino. Bueno, aquí ya llegamos a Saint-Sabin. Estamos aquí en la parte de la iglesia. Si le alcanzan a ver acá un poquito. Por lo general en todos los pueblos siempre hay una iglesia, pues por la cuestión de la historia de la religión católica, pues que hubo por acá en todos estos pueblos. Sin embargo, este no es el tema del video, pero ya estamos por acá en el Saint-Sabin de Bellechasse, que es un pueblo de 386 habitantes. Sé que muchos de ustedes tienen el sueño de venir a Canadá y de poder disfrutar de toda esta nieve que se ve por aquí. 2 de diciembre. Anoche nevó. ¡Qué alegría! Es cierto que hay una falta de mano de obra gigantesca en el país y creo que no es un secreto para nadie. Y este problema y esta problemática está mucho más marcada en todo lo que son los sectores de los pueblos. Y me preguntarán por qué. Resulta que poca gente se quiere quedar acá. No quiero generalizar ni decir que esto pasa en todos los pueblos, pero dentro de mi experiencia y de todo lo que llevo aquí he podido percibir que realmente los pueblos están tratando de hacer lo máximo posible para que la gente se quede, porque la población juvenil en estos lugares es bastante pequeña, ya que todos deciden partir. Una de las cosas que puede ser un problema para los inmigrantes e incluso para las personas locales es el tema de el distanciamiento y la soledad. Al estar pues estos lugares tan alejados, por lo general los pueblos no tienen mucha diversión como tal vez podríamos estar acostumbrados a las ciudades, como centros comerciales, como bares, como discotecas, como restaurantes. Realmente son muy pocos este tipo de lugares, y las actividades que se pueden hacer acá, pues bueno, son variadas, pero cuando recién llegamos y mientras estamos en ese proceso de adaptación, yo creo que salir a la calle y no ver a nadie durante mucho tiempo, sea fin de semana, sea cualquier día, puede ser una de las causas de tal vez depresión o de que sintamos que estamos en el sitio que no es nuestro lugar. Y es una de las cosas a tener en cuenta, y es algo por lo que la gente también no se aguanta al estar en estos lugares y decide irse. Miren, este pequeño barcito que se ve aquí ya no está en funcionamiento, no sé desde cuándo no esté funcionando, pero pues al parecer es como el único bar que tiene el pueblo y no está en funcionamiento. Se podrán como más o menos dar una idea de lo que es esto por acá. Una anécdota que me parece interesante contarles es que generalmente estamos acostumbrados en nuestros países, bueno, los fines de semana, a veces darnos un gustico y pedir un domicilio, o si no salir a comprarnos alguna comida especial o bueno, una hamburguesa, lo que sea, para no cocinar el fin de semana.
Pues resulta que acá me di cuenta que todos lo cerraban a las 5 de la tarde y lo que más tarde quedaba abierto era como la estación de servicio, que tenía una pequeña tienda de autoservicio que se quedaba como hasta las 10. Entonces, haciendo referencia a todo lo que les estaba contando de el vivir tal vez alejado de todas esas cosas a las que estamos acostumbrados, pues nos hace adquirir nuevos hábitos y pues igual, ¿qué más podemos hacer? Estamos acá, si nos antojamos de algo después de las 10 de la noche, pues lo que nos va a tocar hacer es simplemente cocinar, y son cosas de las cuales nos empezamos a habituar al estar viviendo acá. Nos toca, digamos, como animales de costumbre, saber cómo adaptarnos a nuestro nuevo ambiente. Siempre me encanta salir a descubrir cosas nuevas, y por aquí conduciendo me detuve a ver la destilería de Saint-Savin, que es uno de los arrêts gourmands, se llama, es como sitios claves donde parar y probar cosas nuevas. Pues es una destilería local en donde hacen licor a partir del sirope de érable. Fue muy curioso porque entré y me atendió una muchacha muy joven que era la hija del dueño, y casualmente uno diría como que ella solamente atiende, pero nada, me hizo entrar hasta donde tienen los equipos y me explicó cómo funciona todo el proceso. Muy amables, me explicaron cómo tomarme incluso el alcohol, y pues yo también les colaboré un poco y compré uno de sus productos. Por aquí les voy a dejar el Instagram y las páginas de ellos para que vayan y los busquen si están por acá cerca en la región de Chaudière-Appalaches. Son licores de varios tipos. Y nada, me parece muy genial poder descubrir estas cosas. Entonces tuve la oportunidad de hablar con ellos, y gente realmente muy hospitalaria. Ahí les comparto un poquito esta publicidad no paga, pero que vale la pena compartirles porque apoyamos un poquito el talento local. Segundo punto, el tema del trabajo. Tema de las opciones laborales. Obviamente, al ser un pueblo pequeño, la cantidad de empresas que va a haber en este lugar no es tan amplia como en una ciudad más grande. Sin embargo, si tu objetivo, por ejemplo, es venir realmente a buscar estabilidad y quedarte en una sola empresa, pues para ya terminar de hacer tu vida aquí en Canadá, pues este es el lugar para ti. Por el contrario, si eres una persona que de pronto viene con el objetivo de buscar otras posibilidades e incluso de cambiarse de profesión, pues ya de pronto ahí te vas a ver un poco más limitado. Con esto no quiero decir que no haya trabajo. Sí, en los pueblos hay mucho trabajo, pero no hay la variedad de profesiones buscadas que puede haber en lugares más grandes. Vale la pena resaltar un poquito este tema, no con el ánimo, como siempre les digo, nunca hago estos videos con el ánimo de desanimar a nadie, sino que por el contrario, con el ánimo de que ustedes sepan realmente cómo son las cosas en los pueblos. Ya yo llevo 3 años y medio viviendo acá. También se me había pasado el tema de decirles que obviamente eso también tiene relación con nuestros acompañantes. Para ellas también va a ser un poco más complicado el tema de encontrar una profesión específica. Si es que ya vienen con una profesión, va a haber un poco más de, ¿cómo decirlo? No de dificultad, porque trabajo hay, sino que un poco más de limitación sobre las cosas que van a poder hacer. Bueno, y ahorita para continuar este video me vine para otro pueblo que es de los vecinos de donde vivo, de Saint-Justin, y es el pueblo de Saint-Savin, un pueblo de 580 habitantes más o menos. Otro pueblo que está dentro de los pueblos vecinos y que es realmente pequeño. Y nada, pues como estoy haciendo el recorrido de todos los pueblos, decidí venirme para acá para terminar de contarles toda esta historia. Miren cómo está este clima, esto está completamente helado. Ahorita vamos a hablar del tema del estudio, cómo funciona el estudio en los pueblos.
¿Y cómo influye esto para que la gente decida quedarse o irse de acá? Bueno, del pueblo de donde veníamos, de San Sabín, no hay ni escuela primaria ni secundaria, así que pues el tema del estudio allá va a ser diferente. Entonces una de las dificultades de los pueblos, por ejemplo, es el tema de los estudios. Sé que ustedes como familia tal vez quieran venir a ofrecerles el mejor estudio a sus hijos, y eso está muy bien, y es seguro que tienen que mirar la cantidad, por ejemplo, de lugares para estudiar que tienen los pueblos. En San Justín, donde yo vivo, solamente hay una escuela primaria y secundaria. Hay pueblitos como estos que les acabo de nombrar que incluso ni pueden tener escuelas. Entonces puede eso volverse un tema complicado para el tema de decidir si realmente quedarnos. Al final de cuentas, si ustedes vienen por el tema del estudio de sus hijos, cuando ellos terminen la etapa secundaria, les va a tocar trasladarse a una ciudad más grande en donde encuentren un college para poder hacer estudios técnicos, por ejemplo. Y si después de los estudios técnicos quieren hacer estudios universitarios, les va a tocar trasladarse a ciudades como Lévis o Quebec, que son las ciudades que quedan a 1 hora y media donde se van a encontrar este tipo de universidades para poder continuar sus estudios. Esto hablando de los niños. Ahora, si hablamos por ejemplo de nuestros estudios, que si queremos estudiar más, si queremos avanzar, estudiar otras cosas, tal vez cambiar nuestra profesión, pues también va a ser complicado, porque en estos lugares no hay instituciones u universidades donde podamos continuar nuestros estudios. Es por eso que en estos lugares lo que pasa es que se ve una alta cantidad de gente mayor, porque todos los jóvenes, después de terminar su etapa secundaria, deciden irse a las ciudades más grandes en busca de mejores oportunidades y de continuar sus estudios para en un futuro regresar y pues pasar el resto de sus años en estos lugares tan tranquilos. Ya llegando a los temas finales de los que les quiero hablar, hablemos de los servicios. ¿Qué encontramos en un pueblo y qué no encontramos? Pues bueno, ya saben que hay pocos restaurantes, hay pocos lugares de ocio. Por lo general en algunos pueblos encontramos de pronto un supermercado grande, como es el caso de donde vivo yo, que hay un supermercado, hay 2, 3 restaurantes, algún sitio de cosas varias. En el pueblo pequeñito que vimos ahorita de San Sabín, allá hay como un supermercado pequeño y no encontramos casi nada más. Entonces la variedad es limitada también. Y pues por ejemplo en mi caso no hago las compras del mercado aquí mismo porque me sale más costoso. Obviamente en una ciudad en donde hay mucho más supermercados y más cosas grandes, la cantidad de productos que va a llegar es mayor, y por eso llegan a un precio un poco más asequibles. A estos lugares tan alejados, el que llegue los productos sale más costoso, y eso incrementa también el precio de estos productos. Los servicios y las cosas que podemos encontrar en cuanto a variedades aquí dentro de los pueblos es bastante limitada. Y finalmente, hablando de el clima, pues en estos lugares es mucho más frío que en las ciudades. Vivir en los pueblos es realmente bastante frío. Así que acá donde yo vivo, por ejemplo, cae mucha más nieve. A veces me pasa que tengo que conducir a la ciudad de Quebec o tengo que irme a otros pueblos que están más cerca, y cada que voy conduciendo la nieve se va desapareciendo más. Pasa eso, sí, tiende a acumularse mucho más la nieve, por lo que son lugares más pequeños y más alejados, también para que lo tengan en cuenta. Entonces nada, pues varios temas que después de hablar con la gente y averiguar muchas cosas y inmiscuirme más aquí en la cultura, es lo que me he dado cuenta que hace que muchas de las personas elijan no quedarse aquí en los pueblos. Como siempre les digo, yo creo que es una decisión bastante personal de si quedarse o no en estos lugares, de lo que ustedes estén buscando en su futuro cuando se vengan para Canadá. Bueno, y creo que este es el último video del año, no va a salir antes del 24, pero espero que salga antes del fin de año. Para despedirme de todos, espero este video les haya gustado. Si el video les gustó, no se olviden darle me gusta, suscribirse, activar la campanita y compartirlo, y de esta manera me pueden ayudar para continuar haciéndoles contenido. Entonces les deseo a todos un excelente año nuevo, que todos esos sueños y objetivos que tienen se cumplan, y que su sueño de venir a Canadá se les haga realidad. No se olviden que yo soy Pidgey, vinimos a este mundo a compartir. Au revoir, a la prochaine, adiós y hasta la próxima.